Bien, y a continuación les presentamos las declaraciones de Julio Quintanilla. Él es abogado peruano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Él trató el tema de las muertes extrajudiciales en el develamiento de los penales, del motín de los penales en la década de los 80. Escuchemos. Doctor, aquí en el diario de Comercio apareció un acta justamente del año en que ocurrieron la develación del motín del Frontón, donde justamente Alan García felicita a las Fuerzas Armadas por haber cumplido eficientemente las órdenes justamente que se dieron sobre esa matanza. ¿Cuál es su opinión sobre este tema? Bueno, quiero expresar que todos los actos que acontecieron el 18 de junio y el 19 de junio de 1986 fueron materia de sendas órdenes que constan por escrito. Es decir, la autorización para develar el motín en el Frontón queda en escrito, lo propio los otros penales, Lurigancho y Santa Bárbara. Luego del cual, luego de vencido estos términos de declarar pues territorio zona militar restringida al local de los penales, al final, concluido que fue prácticamente la develación de estos motines, simple y llanamente felicitaron a los actores directos, en este caso a las Fuerzas Armadas. Y esto lo hizo el jefe supremo de las Fuerzas Militares, en este caso representado por el presidente de la República, el distinguido doctor Alan García Pérez, quien felicitó por su comportamiento patriótico de los militares en el develamiento de lo ocurrido lamentablemente en los penales el 18 y 19 de junio del año de 1986. ¿Cuál fue lo ilegal de este motín? Ya que justamente hubo un enfrentamiento entre senderistas y militares en esa época. En el caso del Frontón, que es materia de mi competencia, particularmente lo que se refiere a Durán Ugarte, obviamente existía un edificio, primero aplicaron sendas cargas para poder volar la infraestructura y luego lo dinamitaron y terminaron de volarlo prácticamente todo. Como consecuencia de este hecho, prácticamente 122 internos, 30 se rindieron y hoy están vivos, los demás pues murieron. En tal sentido, hubieron ejecuciones extrajudiciales y esto se corrobora con las exhumaciones que estamos haciendo, en los cuales prácticamente aparecen cadáveres en cuyo cráneo aparecen agujeros de entrada y salida, y en otros casos que la distancia a los cuales se ha percutado el arma es de una cercanía bastante considerable en cuanto se refiere a prácticamente cerca a la persona se ha ejecutado. No obstante lo cual, seguiremos esperando los resultados del Instituto de Medicina Legal que determine finalmente en las demás condiciones, pero hubieron ejecuciones extrajudiciales, hubieron muertes a gente rendida y esto merece ser investigado con la mayor amplitud, con todas las garantías del caso en un proceso penal ordinario por delito de homicidio calificado que esperamos la juez o la fiscal encargada de las investigaciones pueda formalizar la denuncia antes del 15 de junio, fecha que ha otorgado como plazo la Corte Interamericana para emitir un informe completo sobre el extremo de investigar, procesar y sancionar a los responsables. En la acta también se confirma que los terroristas sean enterrados en forma clandestina y sin la presencia de sus familiares. ¿Usted cómo toma sobre esta versión de esta acta? Bueno, yo quisiera decir, todo esto queda en documentos, tal vez sería observar, leer, mirar los documentos, en donde se dice que habiendo sido declarados los penales como zonas militares restringidas, corresponde a la autoridad militar, en este caso a las fuerzas de aquel orden, encargarse de los entierros, encargarse del traslado de los fallecidos a los respectivos cementerios. Por consiguiente, no se ha permitido la presencia de jueces civiles, de jueces penales, menos se ha permitido la presencia de familiares y prácticamente se ha hecho conforme ordenaba el presidente del Comando Conjunto, aquel momento y jefe supremo de las Fuerzas Armadas, doctor Alan García, y los asesores de la más alta investidura, como por ejemplo el distinguido doctor Luis Alberto Sánchez, a quien todos le reconocemos una reconocida calidad intelectual. Él también estuvo presente en la sesión del 19 de junio y opinó que en estos estados excepcionales debe corresponder los entierros a las fuerzas militares, con lo cual pues se consumaron hechos en contra de la plena vigencia de los derechos humanos, razón por la cual hoy las organizaciones humanitarias vinculadas a la defensa de los derechos humanos reclaman y exigen, y con todo derecho,
que se cumpla un debido proceso, que exista investigación y que exista, por supuesto, sanción, aclarando que de repente con la dilación del proceso se está buscando la prescripción, es decir, el paso del tiempo, y que este delito obviamente se perdone, porque ya el 18 y 19 de junio del año 2006 esta acción habría prescrito, razón por la cual pedimos respetuosamente a la fiscal de la Nación, lo propio a la fiscal Eliana Álvarez, acelere y sin perjuicio de que continuemos con las investigaciones en materia fiscal, se inicie el proceso en contra de los autores intelectuales y materiales de estos crímenes que no pueden quedar impunes. ¿Es grave que no se haya permitido el ingreso de fiscales y jueces para las diligencias judiciales? Nos parece que sí, porque si es de acuerdo de decretar como una zona extraterritorialidad con solamente presencia de militares, debió surtir al día siguiente de publicado en el Diario Oficial del Peruano. Sin embargo, de lo cual el 18 de junio lo ejecutaron ese mismo día. Hubo presencia del Ejecutivo en el transcurso de todo el desarrollo de estas actitudes que estamos comentando. En especial debió estar el ministro Salinas, quien era ministro del Interior. Sin embargo, estuvo su viceministro, quien al final dio cuentas de los pormenores y obviamente se sentó un acta redactado por el secretario general de la Presidencia de la República, un instrumento público a cuyo contenido me remito literal y exactamente que estos hechos fueron consumados con conocimiento y autorización del gobierno en la cúpula más importante que aquel momento dirigía los destinos del país. ¿Está cumpliendo la demanda de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre este caso? ¿Usted cómo analiza, cómo ve el caso hasta el momento? Parcialmente. Nosotros tenemos el encargo de la Corte Interamericana de hacer cumplir la sanción, es decir, lograr que se investiguen los hechos, que se está haciendo parcialmente a nivel de fiscalía, pero todavía no hay una investigación judicial, es decir, que haya un auto apertorio donde se establezca y se determine la condición jurídica de los autores intelectuales. ¿Quiénes son? Obviamente el distinguido expresidente y todo su Consejo de Ministros y los autores materiales, quienes son los que han ejecutado las órdenes, muchos de los cuales han expresado que tendrían incluso grabaciones de las órdenes que se impartía algún miembro del Ejecutivo. Esperamos que eso se esclarezca y deseamos y presumo la inocencia de todos quienes serán procesados. Sin embargo, de lo cual exijo que este asunto no se quede impune y en el informe técnico que estamos elaborando a la Corte, lo cual lo daremos a conocer próximamente, estará lo que está suficientemente documentado, lo que está objetivizado y más allá de cualquier tipo de apreciación subjetiva que muchas veces puede servir de pretexto para hacer incurrir en retrasos o para amenazar al suscrito, como en muchas ocasiones lo han efectivizado ya, dado que el suscrito, desde que ha asumido este caso, robaron en mi domicilio 2 veces. Hay 2, 3 cancerberos que están tras del que habla justamente con el ánimo de imponer miedo. Pero seguiremos adelante hasta cumplir la labor asignada por el Supremo Gobierno a través de la resolución suprema correspondiente.